¿Qué tal, hermanos? Dios bendiga, saludos, un fraternal abrazo, qué bendición, gloria al Padre por esta semana, semana de conferencia que inició recordando lo que fue el acto de amor más grande de la historia en la humanidad, que ha trascendido hasta los últimos rincones del universo, de este mundo y del venidero, hermanos. Es magnífico recordar esta semana y recordarlo siempre, no solamente esta semana, iglesias, todo tiempo y en cada lugar recordar esto. Bueno, el día de hoy vamos a compartir lo que es la segunda doctrina que estaríamos viendo, que hemos elegido para darles un repaso pues, panorámico, y me gustaría que tengamos muy claro que son doctrinas muy profundas y nosotros como responsables de escudriñar las escrituras y saturarnos de ellos debemos seguir buscándolas y aprendiéndolas, ¿no? Y bueno, primero que nada, pensemos en un momento, ¿sí? Para iniciar, pensemos un momento en ese Dios Santo, que conocemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, ¿sí? También, vámonos a Isaías 6:3, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, recordemos ese Dios santo, ese Dios perfecto, ¿sí? Ese Dios divino. Y ustedes saben que existen distintos tipos de leyes. Existen leyes de termodinámica, existen leyes físicas. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿sí? Recordemos la ley de la gravedad, que son, o sea, atraen dos masas. Colocas, por ejemplo, tú colocas este bolígrafo, lo dejas caer y eso es gravedad, o sea, atrae, ¿no? Existen muchas leyes. Entonces, pero también pensemos por un momento que hay una ley que jamás nadie va a poder cambiar. Así como la ley de la física de la gravedad, eso no se va a poder cambiar. Siempre vamos a tener gravedad, siempre va a ser así. Pero hay una ley que no va a poder cambiar nada igual a esa, ¿sí? Y una ley muy importante, la ley del pecado y la muerte, ¿sí? Eso no es inmutable, eso no cambia. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego Romanos 6:23 lo dice más claramente, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios en vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermano, no existe fundamento ni posibilidad remota en este mundo que el pecado quede impune. Como habíamos hablado anteriormente en el devocional anterior, no, vale la redundancia, el Señor no puede permitir que el pecado quede impune. Eso va a alejarlo totalmente de sus atributos. Es más, si nosotros permitimos eso, estaríamos adorando a un Dios incorrecto, ¿sí? Por eso es importante que recordemos que esta ley no puede cambiar. Entonces, un poquito para entrar en tema, imaginémonos el pecado como un amo, como un mayordomo, como un señor, como un dueño de ti. Usualmente la palabra esclavo la asociamos a control, a dominio, a maltrato, pero en tiempos bíblicos nos encontramos sirvientes que trabajaban para sus amos de una manera voluntaria, ¿sí? Era un trato diferente. Ahí vemos una diferencia. A ellos les gustaba trabajar con sus amos. Entonces, hermanos, el pecado es un amo dominador en todo el sentido de la palabra. Él controla, y no solo controla, sino mata, destruye, de forma general, progresivamente. O sea, el pecado hiere de manera progresiva. Entonces, la única manera de liberarnos de ese pecado, de ese esclavo, por decirlo así, es que alguien pagara el precio. Alguien tiene que pagar un precio muy caro. Por eso estamos hablando de una esclavitud, de una destrucción eterna. Y ahí es donde entra lo que es la doctrina que estamos repasando, la de la redención, que significa comprar, redimir, comprar. Y es un término usado específicamente en la referencia del pago de la libertad de un esclavo. La aplicación de este término, hermanos, es la muerte de Cristo en la cruz. Y significa, así como es el nombre de nuestro segmento, nuestros devocionales, exactamente eso. La cruz significa que somos redimidos. Entonces nuestra condición previa, ese amo que teníamos con el pecado, Dios nos ha liberado. Nuestra libertad, ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Y decimos ser libres cuando estamos en pecado, pero en realidad no somos libres, estamos atados. El Señor nos muestra en realidad qué es libertad, porque esa libertad falsa nos esclaviza. Entonces, la palabra rescate, hermano, está relacionada con un concepto cristiano, redención. Jesús pagó el precio de nuestra liberación del pecado, y esas consecuencias, hermanos, la podemos ver en Mateo 20:28, 1 Timoteo 2:6. Su muerte fue ofrecida a cambio de nuestra vida.
De hecho, las escrituras dicen, y aquí me voy a ir a Colosenses 1:14, que a través de su sangre únicamente dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y hermanos, es una doctrina de salvación, pero tan significativa, y armoniza con la revelación bíblica muy claramente. Y me gustaría pues finalizar con esto. A mí me gusta siempre como dejar algo para que nosotros estudiemos, leamos y investiguemos un poco más y conversemos también. Dice, ¿han escuchado el término arras? Arras, sí, arras. Bueno, voy a leerles la definición de arras. Dice, objeto o suma de dinero que el comprador entrega al vendedor en el momento de hacer un contrato para asegurar su ejecución. Las arras tienen un valor jurídico, son una señal externa de consentimiento prestado y una garantía de ejecución del contrato. O sea, es algo jurídico que nos muestra que algo está validado, que algo se va a hacer, sí o sí. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es uno de los regalos, es la persona más importante, o una de las personas más importantes que nosotros podemos tener en referencia a una seguridad. ¿Sí? Esa persona funciona como arras de nuestra salvación, de nuestra herencia, la doctrina de la redención. La doctrina de la redención no solo nos da esa libertad, sino también nos da una herencia, nos compra. ¿Sí? ¿Y por qué? Voy a finalizar con Efesios 1:13-14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué bendición, hermanos. Esa es nuestra herencia. Abracemos, descansemos en esa gracia. Fue un gusto compartir con ustedes este devocional. Que el Señor les bendiga grandemente.